Muy buenas noches, queridos amigos, querida audiencia. Sean ustedes bienvenidos a este programa, a este panel internacional sobre la reinvención, sobre el rediseño, sobre las nuevas propuestas e innovación hacia los modelos gerontológicos. Es un gusto tenerles aquí. Mi nombre es Gustavo Loreto, soy fundador de este grupo de gerontología en Latinoamérica y esta noche, pues, también, además, el impulsor de esta iniciativa, mi querido Eugenio Alonso, quienes vamos a estar entre los dos facilitando este panel, además de dar nuestra opinión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Eugenio, bienvenido. Hola, Gustavo, muy buenas tardes. Pues bienvenidos todos. Hace cosa de mes y medio se me ocurrió poner un post preocupado por la situación de los adultos mayores en el confinamiento y puse ahí que pensaba que se requería una reingeniería de los modelos gerontológicos y la respuesta fue abrumadora. Entonces decidimos impulsar este tema entre un grupo de buenos amigos y ha ido creciendo. No somos la solución a todo, pero lo que queremos es proponer y queremos escuchar sus propuestas para incorporarlas a los cambios que necesitan todos los medios de atención a las personas adultas mayores. Como adulto mayor les digo, tenemos que pensar en una nueva filosofía de vida para la tercera edad y este es el momento ideal para redefinirlo. Como dijo una amiga por aquí, Marcela Ancona, nos dijo, estas crisis son oportunidades para todos. Así es que vamos a darle para adelante, por favor. Empecemos. Por supuesto. Y bueno, quiero dar una breve reseña de Eugenio. Él es una persona que ha estado todo el tiempo en la parte de ingenierías y tiene una experiencia industrial muy amplia, y cuando él decidió emprender en este tema fue para dar soluciones tecnológicas justamente con la teleasistencia, un programa que por lo menos en América Latina ha estado intentando entrar de diversas maneras, con muchas dificultades, y bueno, también quiero reconocer eso en Eugenio como emprendedor, para dar una solución de llevar tecnologías de asistencia al hogar. Pues muchas gracias, Eugenio, por ser cofacilitador esta noche, que además tenemos gente estelar. Y como lo dijo Eugenio... Déjame introducirte a ti. Gustavo, casi todos lo conocemos bien, es un emprendedor de alto impacto social, es maestro en gerontología, un activista también, lucha por los derechos de nosotros, las personas adultas mayores, y además es un creador de modelos de atención. Entonces él ha estado en muchos modelos distintos y conoce bien el tema de los modelos gerontológicos. Pues muchas gracias, Eugenio, por la introducción. Y nuestro disclaimer, nuestra propuesta aquí también es que no estamos pretendiendo dar ni todas las soluciones a todo lo que hace falta, más bien esta es una invitación a que la comunidad en Iberoamérica pues nos unamos para hacer propuestas, porque la creatividad viene también de quienes ya están aquí desde hace muchos años en este sector, pero también de las nuevas generaciones, especialmente la recién creada, digo recién porque son como 15 años por lo menos en México, la licenciatura en gerontología. Y cada vez hay nuevas generaciones de fisioterapeutas, médicos, etcétera, que se van vinculando. Por eso es esta iniciativa, para que hagamos propuestas. Entonces, este disclaimer es, no están representados ni todos los sectores, ni el público, ni el privado, ni el asistencial, ni tampoco todos los modelos de atención. Esta es solo una iniciativa para que a partir de este momento, como nos dijo Eugenio, comenzamos a hacer propuestas y seguramente foros más adelante, e inclusive, ¿por qué no?, algún congreso virtual simplemente para hablar de la innovación de los modelos de atención. Y pues sin más, vamos a presentar a nuestra gente estelar que esta noche nos acompaña. Queremos agradecerle primeramente su participación, porque además la estamos desvelando, mi querida Lourdes Bermejo. Bienvenida a bordo. Hola, buenas noches desde acá y buenos días allá en Latinoamérica. Un gusto. Y gracias por la desnochada, porque pues para ti ya son las 11 de la noche. Y bueno, pues Lourdes, para quienes le empiezan a familiarizar con ella, es doctora en Ciencias de la Educación, diplomada en Gerontología Social y vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, entre otras muchas cosas, que ella es una
persona muy conocida y querida en varios países de Latinoamérica y tuve el gusto de conocerte en Montevideo. Muchas gracias por estar, querida Lourdes. No, a ustedes por invitarme y yo feliz de juntos pensar, compartir y buscar entre todos las mejores soluciones a esta terrible situación. Genial. Pues bueno, bienvenido. Eugenio, nos hace el favor de presentar a Marcela. Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos. Marcela. Buenas tardes, buenas noches también. ¿Qué tal, Marcela? Buenas noches. Marcela es una luchadora social incansable. Ella empezó en el INAPAM, ha estado en todo el sector educativo para las personas adultas mayores en la Universidad de la Tercera Edad. Es una persona que además ha defendido los derechos de las personas adultas mayores por muchos años y con quien me he encontrado en diversos foros, siempre peleando por la gente mayor. Bienvenida, Marcela, a la plática. Gracias, Eugenio, gracias por la presentación. Quiero agregar un saludo a todos. Que Marcela es pionera en un modelo de atención educativa y tengo el gusto de haber trabajado en ella como pionero también en la Universidad de la Tercera Edad, que hoy ya tiene más de 3 sucursales en Ciudad de México. Por lo menos este proyecto es pionero en México. Y pues felicidades por ello, Marce, porque hoy nos preocupa muchísimo la gran cantidad de personas mayores que no tienen centros educativos, no tienen centros culturales ni los clubes. Entonces hablaremos de eso, ¿para dónde va? Gracias por estar aquí, mi querida Marce. Gracias por invitarnos. Perfecto, y bueno, pues alguien muy querido en Latinoamérica, en Iberoamérica, el doctor Diego Bernardini. Muchas gracias por estar aquí, querido Diego. Yo creo que a veces ya tú ni necesitas presentación. Gustavo, un gusto enorme. Eugenio, de nuevo, un gusto y un placer poder encontrarnos, compartir con esto, este momento. Lourdes, también lo mismo allí en Los Madriles. Y Marcela, un gusto conocerte. Genial, gracias, Diego. Y para quienes se van familiarizando. Igualmente, Diego. Diego es médico de familia, gerontólogo, académico, activista por la nueva longevidad, entre otras muchas cosas. Así que gracias por estar acá, Diego, nuevamente. Un gusto. Ahora me toca presentar a Emilio Ruiz. Emilio Ruiz es un experto administrador y consultor de residencias para personas adultas mayores. Él lleva muchos años en el sector, ha dirigido diferentes residencias. Actualmente estás en Querétaro, en Gardenia, si no recuerdo mal. Y bueno, pues bienvenido. Él está viviendo de primera mano todas las circunstancias que apremian a las residencias hoy en día, las residencias geriátricas en todo el mundo. Y afortunadamente en México no con tan graves consecuencias como las que ha habido en otras partes todavía, ¿no? Así es, Eugenio. Un saludo, Gustavo, un saludo. Lourdes, Marcela, Diego, un abrazo desde aquí. Pues muchas gracias. Y bueno, tenemos algunas preguntas. Gracias, Emilio, bienvenido también. Gracias. La dinámica, queridos amigos, nuestras audiencias en los diferentes grupos, porque estamos en diferentes grupos ahora, en diferentes páginas de Facebook. Les agradecemos primero que nada su presencia y después, por supuesto, compartir esto para que nos vea más gente posteriormente. La dinámica, como cualquier panel, de lo que se trata es justamente de hacer algunas preguntas, intercambiar experiencias, opiniones, pero lo más importante en un panel es su participación aquí en vivo. Pueden hacer preguntas, yo las puedo ir lanzando aquí y estaremos moderando este panel entre Eugenio y yo. Y pues bueno, vamos a divertirnos básicamente con eso. Así que, amigos panelistas, pues bueno, vamos a darle porque para eso está aquí la gente, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que viene por acá es, ¿cuál es tu visión personal sobre la actualización? Quiere decir la reingeniería, rediseño, innovación o reinvención en los diferentes modelos de atención a personas mayores en la actualidad, ante la situación actual. Así que, ¿quién levanta la mano y se avienta a contestarnos primero? Recuerden, tenemos 4 minutos para responder para que podamos ir haciendo dinámico esto. ¿Quién viene?
Ladies first. Lo sabía, qué educados son. Yo quiero hablar poco, prefiero ser la última. Bueno, yo creo que esta pandemia ha venido a demostrar algo que desde mi punto de vista era obvio, pero igual es el mío. Las personas adultas mayores no han tenido en nuestras sociedades el reconocimiento, la visión, se habla de ellos de una forma inadecuada, paternalista, infantil, incluso se les minuvalora cuando se empezó a hablar en la pandemia de solo van a fallecer los viejos. Es decir, esta situación lo primero que demuestra es una visión social que quita el valor a las personas, como que las personas no valemos todos lo mismo, y sí lo valemos, y parece que las de más edad o las que tienen capacidades diversas por su situación de salud, por ejemplo, de dependencia, valen menos. Esto es lo primero que me preocupa, que creo que hay que modificar absolutamente y que a partir de este cambio de mirada tendremos que revisar las políticas públicas, la coordinación pública-privada, las carteras de servicios, muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que el primer requisito es entender que la suerte de ser longevos, la suerte de vivir muchos años, no puede quitar derechos ni visibilizar la dignidad de todo ser humano. Y si eso no está bien posicionado en los discursos y en las decisiones de los políticos, de los profesionales, de los responsables, mal vamos. Yo creo que esa es la primera premisa que yo lanzaría para el debate. Muchas gracias, mi querida Lourdes. Así vamos a estar haciendo, agregándonos, saliendo del escenario, pues esto es un panel y a veces con tantas caras luego nos perdemos. ¿Quién quiere seguirle? ¿Marce? Perfecto, adelante Marcela. Bueno, pues yo coincido con Lourdes plenamente en que las personas mayores han sido muy afectadas en esta pandemia. En mi experiencia personal, que ha sido más bien enfocada a personas funcionales a través de programas educativos que generan muchísimos beneficios, pues estos centros, así como las escuelas de los niños, han tenido que ser cerradas y esto está afectando muchísimo a las personas mayores en cuanto a su bienestar. Sabemos que es población vulnerable, pero se tienen que encontrar la manera que ellos no pierdan esta grande red de apoyo que ha representado los clubes de la tercera edad, los centros culturales, y bueno, yo tuve la oportunidad, como cuando me presentaron, de formar parte de la Universidad de la Tercera Edad que formó la primera, la Benito Juárez, y esto ha representado para los adultos mayores una oportunidad de seguir activos, de seguir con un desarrollo cognitivo y preventivo para tener una vejez exitosa. Entonces, todo esto con esta situación ha sido cerrado, se ha buscado la tecnología, pero bueno, en lo que yo he visto es que uno de los principales problemas que tiene a veces el adulto mayor es esto de la tecnología, la materia más cotizada dentro de la Universidad de la Tercera Edad, desde el día 1, que había formadas más de 3,000 personas para querer ingresar, era la clase de cómputo. Dejar de ser un analfabeto tecnológico y sentirse parte de esta sociedad y no relegado por no poder acceder a esta tecnología. Por lo menos en México, en Latinoamérica, creo que en eso hay todavía una brecha generacional tecnológica que se ha superado y ya muchísima gente, como decía Eugenio, yo veo las crisis como oportunidades y creo que esta pandemia ha sido una oportunidad para que la gente mayor se ponga las pilas y le entre a tomar clases por Zoom, a estar con sus familiares, pero eso no implica que haya una gran preocupación, por lo menos de mi parte, de todos los beneficios que este tipo de centros tienen y que tienen que reinventarse para que la gente mayor pueda seguir accediendo, porque ahí además de tener un desarrollo personal, aprender el autocuidado, hacer deporte, seguir ejercitando su mente, porque al igual que el cuerpo tiene que ejercitarse, también ha logrado una red de apoyo social muy importante que a veces sustituye a la familia o cuando los hijos se van o cuando yo me jubilo y ya no tengo esa red de apoyo de mis familiares. Entonces, aquí sería muy interesante ver
cómo vamos a replantear estos centros que a lo mejor son de muchísimas personas y que pueden ser un foco de infección, pero estoy segura que hay maneras de que esto siga operando y que la gente mayor pueda seguir teniendo esta oportunidad y que lo haga a la par de la tecnología, que también nos da muchísimos beneficios. Hablo en especial ahorita de la gente que todavía es funcional, que puede acceder, moverse, y en general, creo que una persona en su casa también tiene que seguir activa y generando conocimientos, adquiriéndolos. Para eso se creó la jeragogía, que es la ciencia de la educación, que está creando modelos educativos para este sector de la población, que bueno, todos los que están aquí, que son expertos, saben que va a vivir muchos años más. Entonces, yo quisiera ahorita detonar la inquietud de cómo vamos a modificar estos centros, estos clubes, para que las personas mayores sigan teniendo acceso a estas oportunidades, porque realmente son oportunidades. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Marce, porque creo que los modelos, especialmente los modelos educativos, han sido afectados, los modelos donde la gente mayor asistía a un lugar, a un centro educativo, pues han sido principalmente los más afectados. Y lo digo en lo personal, dado que los 2 centros de día con los que he trabajado, que fundé, pues tuvieron que cerrar y seguimos aquí a la espera de quién sabe cuándo vamos a volver a abrir. Entonces, con mucho dolor también quienes estamos emprendiendo en esto, quienes hemos hecho proyectos educativos, culturales, de atención, hemos sido también afectados como en lo profesional, porque es como un hijo que se nos pierde y que no sabemos cuándo regresa. Definitivamente. Ok. ¿Quién quiere continuar? Diego, Emilio, a ver, por ahí. Sí, con gusto. Venga, Diego. Bueno, a ver, yo creo que estamos en lo que se llama en un momento crítico. Es cuando uno tiene la posibilidad de colocar un estímulo y generar un cambio. Y yo creo que este es un momento crítico donde de alguna manera podemos empezar a plantear cambios que a los cuales obligadamente nos colocó la situación. Yo creo que estamos ante una situación perfecta para poder implementar o por lo menos empezar a movilizar, como se está movilizando este diálogo que tenemos hoy en este encuentro, esa vieja frase de pensar global y actuar local, ¿no? Yo creo que claramente coincido con lo que dice Lourdes y en este sentido me parece muy interesante algo que ya había alertado en una columna que publiqué en el mes de marzo, las posibilidades que tenía nuestra región, América Latina, de poder ver escenarios previos y a partir de ahí, digamos, prepararse, como fue Asia, como fue Europa, como fue Estados Unidos y recién después bajó a los países de nuestra región. Me permito recordarles que al día de hoy, en el ranking de los 10 países con mayor número de contagios, hay 5 países latinoamericanos: Brasil, Colombia, México, Perú y Argentina. Tenemos que pensar que nuestra región tiene o presenta determinadas características que las hacen más vulnerable y que es lo que hoy estamos viendo y que en su momento, digamos, de alguna forma intentamos alertar, que es el gran grado de desigualdad y el alto grado de urbanismo. América Latina es la región más urbanizada del mundo y hoy sabemos que el contagio y el impacto que tiene esta pandemia, particularmente con las personas mayores como grupo más vulnerable, tiene que ver con la densidad poblacional y, por supuesto, la movilidad que hay, ¿no? Considero completamente de acuerdo lo que mencionaba Lourdes y le vuelvo a citarla porque aquí creo que el gran punto fue una vulneración que se hizo de las personas mayores de sus propios derechos. Se las infantilizó, se las colocó en un papel responsable, se les quitó la posibilidad de propia decisión y de alguna manera se las encerró obligadamente, cuando en realidad las personas mayores, si de algo entienden, es del riesgo de vivir. Además de esto, hay que hacer hincapié en algo que me parece que es fundamental y un área muy fuerte a trabajar, que es el tema de la comunicación responsable. Es terrible lo que hemos visto en estos meses en referencia a
cómo los comunicadores se manejaban respecto de las personas mayores. Creo que producto de esto fue una reacción, un esfuerzo que hicimos en la región de poder implementar una estrategia de comunicación responsable con videos cortos, que hoy son 35, de los cuales algunos de ustedes han sido protagonistas, y que tiene que ver con llevar mensajes que de alguna manera disminuyan la incertidumbre, el miedo y la angustia que genera fundamentalmente no tanto una pandemia, sino un encierro, una cuarentena, que son dos conceptos que hemos escuchado que se mezclan y que son, si bien están relacionados, son bastante diferentes. Creo que es muy importante respecto de la visión que tenemos, el rol en el cual nosotros, como tercer sector o sociedad civil, nos colocamos frente a la posibilidad de hacer abogacía a nivel comunitario. Me parece muy interesante lo que en distintos lugares se ha hecho, me parece muy interesante lo que ha hecho la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, que está en agenda permanente, digamos, tratando de diseminar determinados mensajes, y me parece muy interesante poder entender que a esta altura que estamos ya con 8 meses de contingencia viviendo, prácticamente las medidas de la política pública, todos los hemos visto que han llegado tarde. La sociedad civil ha reaccionado mucho más rápido y realmente tenemos que ver qué es lo que ha ocurrido en países. Y con esto cierro. Yo vengo de estar 2 meses en Finlandia. Finlandia al día de hoy tiene apenas 330 fallecidos. ¿Por qué? Porque Finlandia es un país con educación, es un país donde las personas, sus ciudadanos, entienden de responsabilidad civil. Pero para esto no es necesario irse a Finlandia. Aquí en América Latina tenemos que mirar a Uruguay. Uruguay es el país que de la mejor manera ha gestionado a nivel regional la contingencia. Entonces, vuelvo con este concepto con el cual inicié la charla. Creo que es una oportunidad para pensar global y actuar local y ver de qué forma nosotros, como tercer sector, como sociedad civil, podemos incidir de alguna manera en una política pública que es pesada, que es artrósica, que responde lento y que realmente no se adecúa a los cambios que requiere una política pública del siglo XXI. Muchas gracias, Diego. Creo que muy valiosa la visión, además, global, especialmente del aprendizaje que hemos podido tener a través de otras experiencias. Si hay un dicho en México y tal vez es en toda América Latina que dice nadie experimenta en cabeza ajena, pero yo creo que sí podemos experimentar a través de las experiencias que vimos en otros países. Lo mismo me pasó en ver qué mal lo manejó Estados Unidos. Me pasé 1 mes y medio allá recientemente y lo vi exactamente esta irresponsabilidad y una reacción tardía y unas políticas públicas muy mal implementadas. Y también una reacción bastante lerda, bastante lenta. Bien, adelante, Emilio. Gracias. Sí, bueno, yo concuerdo con Diego y con Lourdes. Creo que la pandemia fue la piedrita que derramó el vaso. Definitivamente esto desbordó de una manera todos los modelos de atención. De alguna forma no se tenía considerado cómo iba a reaccionar la sociedad y mucho menos las políticas públicas, y por eso se desbordó. Pero creo que para eso estamos, y como dijo Diego, ahora es momento de voltear y ver cómo lo vamos a solucionar. Creo que por la sociedad ha resuelto, y lo veo en el caso mexicano, ha resuelto a su manera la forma de ayudar al adulto mayor con todo y la discriminación que ha sufrido con medios de comunicación, la misma sociedad incluso, pero lo ha tratado de resolver. En caso específico, en las residencias, tratamos nosotros de hacer protocolos de atención justamente para evitar estos contagios y esta propagación, ¿no? el virus. Pero ¿sabes qué fue lo que más atacamos? Que sabíamos que íbamos a estar confinados tanto tiempo y
y que sabíamos que el confinamiento era lo que teníamos que resolver. Y esto fue una de las cosas que nos propusimos desde un inicio a resolver, ¿no? El cómo estar comunicados con la familia, cómo resolver estos temas de confinamiento social, que era lo que nos estaba pegando. Y empezamos a buscar muchas soluciones para que la gente, para que los mayores estuvieran con su familia, ocupados, y que estuvieran comunicados y que se sintieran valorados. Y ese fue el gran esfuerzo que en conjunto con otras residencias, Gustavo, lo platicamos en su momento, fue el gran esfuerzo que tuvimos para que la parte más dura fuera la menos complicada. Y creo que se hizo algo. Por supuesto que hay muchos temas que no se lograron resolver en otros lados y que el virus y todo lo demás en la sociedad pues no ha jalado, y México no es un ejemplo a seguir, por supuesto, pero también nos da tema a que todos los modelos de atención tienen mucho que mejorar. Yo trabajando en residencias me doy cuenta que hoy en día tenemos que empezar desde el modelo arquitectónico, ¿no? Los modelos arquitectónicos que hoy tenemos en residencias van a tener que cambiar. Ya estos modelos de más de 120 camas seguramente en un futuro van a modificarse, y tal vez estos edificios enormes de muchos pisos también van a modificarse, y también la especialización de las personas que trabajan hoy en día con nosotros va a cambiar, y necesitamos gente diferente, y necesitamos tecnologías y aplicaciones para vivir diferente y hacer las cosas diferentes, porque todo va a cambiar. Creo que esta pandemia nos está dando muchas herramientas y muchas oportunidades de juntar no solamente las áreas con las que ya contábamos, sino diferentes, música, tecnología, en fin. Creo que va a haber muchas oportunidades de reinventarnos y de trabajar por la vejez en México. Muchas gracias, Emilio. Pues bueno, aquí siempre los pongo, pues si quiere alguien agregar algo a lo que estamos compartiendo. Y tienes razón, Emilio, recuerdo allá febrero, marzo, que empezaba la pandemia y veíamos lo que estaba ocurriendo en Italia, especialmente luego en España, y dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces, en este blindaje que tuvimos que inventarnos, porque tampoco nadie nos estaba asesorando en temas pandémicos, ni teníamos un epidemiólogo ahí pegado a nosotros, entonces tuvimos que inventar también protocolos y aprender de otras cosas que estaban haciendo en otros países para proteger la gente, e inclusive darle la opción a las familias. Miren, nos vamos a encerrar probablemente varios meses, entonces tiene la opción de llevarse a mamá a casa o saber que usted no va a poder visitar. Les recuerdo el dolor con el que teníamos que transmitir esta información a las diferentes familias. Pues adelante, Eugenio, creo que eres comentar un poquito nada más. Yo me doy cuenta que en el sector gerontológico cada uno de nosotros ha estado luchando por su lado para sacar adelante su empresa y para dar los servicios a las personas adultas mayores de la mejor manera que entendemos cada uno de nosotros, pero por separado. Creo que si hay algo que tiene que cambiar, y es la gran oportunidad que veo yo a esta crisis, es que todos podamos colaborar, geriatras, gerontólogos, fisiólogos, nutriólogos, la gente de la teleasistencia, todos debemos de buscar una forma de colaborar en beneficio del adulto mayor, no cada quien remar para su lado. Uso yo mucho un símil de una lanchita en donde van varias personas y cada quien rema para su lado, la lanchita nada más da vueltas. Si todos remamos despacito para el mismo lado, esto va a caminar con un buen sentido. Esta fue la idea de impulsar este tema, de buscar la colaboración con los gerontólogos, con los geriatras, con todas las especialidades sociosanitarias de este ecosistema en el que pertenecemos los que estamos aquí como ayudando a los adultos mayores, y sobre todo incorporar otras áreas también. Por ejemplo,
La parte de derechos, necesitamos unir a nuestro equipo de abogados que busquen defender los derechos de las personas adultas mayores. No es justo que se le dé más valor al primer día de vida que al último. Para mí todos los días de vida tienen su valor, tienen su importancia y hay que vivirlos cada uno como si fuera el último realmente, ¿no? Creo que la colaboración es la que nos puede ayudar a todos para sacar adelante a este sector y para hacernos fuertes nosotros y hacer fuerte a nuestra sociedad ante el envejecimiento poblacional que estamos viviendo. O sea, lo vemos en España, yo tengo mucha familia allá en España, la pandemia pegó muy fuerte por allá, pegó muy fuerte en Italia, porque también el envejecimiento poblacional es muy alto. En otras partes ha pegado fuerte por otras razones en México, por enfermedades crónico-degenerativas que prevalecen en México, etcétera. Pero si buscamos unir esfuerzos, todos los que estamos en el sector, yo creo que vamos a poder lograr mucho más que si seguimos cada uno por nuestro lado, buscando nada más cómo sacar nuestra propia empresa. Adelante, por favor. Gracias, Eugenio, por compartirnos tu punto de vista y pues bueno, igualmente les compartiré mi experiencia de este desafío y principalmente es darme cuenta que los profesionales no estábamos obviamente preparados para poder afrontar esta situación. Ha sido más bien el intercambio internacional, ha sido el trabajar en equipo con médicos, con enfermeras, con esta gente que está al frente, pero también trabajar de la mano con los sectores asistenciales y sí, desafortunadamente, ante la tardía respuesta en general de las autoridades que tampoco estaban preparadas. Lo que sí es esta discriminación a la cual me sumo también en lo que menciona Lourdes y Diego, especialmente en esta infantilización. Yo tengo grupos de personas de personas mayores que empezaron a meterse mucho en las tecnologías y en el Zoom porque se quedaron de repente sin este apoyo educativo y la parte de la socialización. Entonces empezaron a organizarse entre ellos mismos para aprender a entrar al Zoom, para empezar a entrar a las tecnologías, que esa ha sido una de las bendiciones de esta pandemia, que he visto que mucha gente mayor ha comenzado a digitalizarse. Claro, los que tienen la posibilidad también económica y que tienen que romper la barrera del temor a la tecnología, dado que muchos crecieron en una época que era todo lo vas a descomponer, no le muevas a la tele, etcétera, etcétera. Entonces también han tenido que enfrentar, y muchos lo están logrando afortunadamente, enfrentar el temor de esta barrera tecnológica. Más allá de ello, dentro de las preocupaciones es de viva voz escuchar a la gente que fue discriminada, porque en muchos lugares, hablo en especial de la experiencia en México, el entrar en un cierto rango de horario, entre las 7 de la mañana y las 9, y mucha gente dice, pues yo no me voy a levantar temprano, nunca lo he hecho, me levanto a las 10, ¿por qué voy a ir a las 7, a las 9? Y entonces en este abuso y definirles y decidir para una persona mayor, para una persona adulta, que bien es responsable de su salud, bien es responsable de su toma de decisiones, el decir, usted no puede entrar después de esta hora. Y creo que desde el atropello a sus derechos humanos básicos a poder decidir. Y esta discriminación por edad que prevalece en todo el mundo. No se diga, con mayor razón aún ante la pandemia, lo que obviamente ha surgido en varios grupos, en varias discusiones, es que lo que evidenció fue eso, simplemente puso las luces, estas luces que lanzan así como al teatro sobre el tema de la discriminación. Simplemente vino a traer quienes estaban en el último de las prioridades sanitarias, en lo último de las prioridades gubernamentales. De hecho, quiero traer aquí a escena una pregunta que nos hace nuestro querido Francisco Olavarría Ramos, un gerontoactivista empedernido de la comunicación, muy amigo de todos nosotros, y nos hace esta pregunta para contestar, que es si acaso los políticos no envejecen, es lo que nos preguntan, porque pareciera que hemos desaparecido del escenario. Al ser viejos vamos desapareciendo. Entonces, no sé cada región cómo es que vaya haciendo.
pero pues aquí estamos para contestarnos este tipo de interrogantes. Bueno, sin más, quiero invitarles a la siguiente reflexión, queridos amigos panelistas. ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos y que enfrentamos como profesionales de este sector? ¿Cuáles son los principales desafíos que tenemos? No solamente las personas mayores, nosotros como profesionales de este sector, o si alguien quiere redondear la intervención anterior, adelante, ¿quién dice yo? ¿Cuáles son nuestros principales desafíos como profesionales? ¿Puedo? Adelante. Bueno, yo creo que todos los profesionales que no somos sanitarios y trabajamos en ese sector, hemos aprendido que tenemos que necesariamente saber tener una mirada integral de la persona que incluye en una situación de una pandemia, de una situación sanitaria tan grave, incluir su bienestar físico, ¿no? Y de alguna forma nos exige tener un conocimiento, una sensibilidad, una participación en la gestión sanitaria, aunque no seamos sanitarios, ¿no? Es decir, que igual que les pedimos a los clínicos que tengan una perspectiva humana, que tengan una visión psicosocial de la persona, además de ser expertos clínicos, de alguna forma los gerontólogos también tenemos que tener un barniz y un conocimiento para ayudar y ser más materia prima, más recurso humano en la gestión de esta crisis en el lugar que nos coloquen los que realmente más sepan, ¿no? Pero yo sí que ahí reconozco que muchos responsables no sanitarios en la gestión de los espacios, de las personas, de los aislamientos, de la toma de decisiones, pues no estábamos preparados, ¿no? Tampoco ha habido una preparación previa, porque no hemos querido ver lo que estaba pasando en otros lugares para prepararnos, ¿no? Yo creo que hemos tenido, y lo comentabais los demás, ¿no? Una soberbia, ¿no? Yo creo que cada país, cada gobernante, cada persona, cada ciudadano, en algunos países pensábamos que lo que le sucedía a los otros no nos iba a llegar, ¿no? Y esta ha sido, yo creo que hemos pecado todos de soberbia, ¿no? China nos pillaba lejos, Italia creíamos que era lejos y era aquí al lado. Y nos ha pasado hasta dentro de las propias comunidades autónomas dentro de España, ¿no? Esta segunda ola, mira lo que está pasando en Cataluña, en Madrid se reían y ahora pues Madrid está fatal y en los otros pensamos que no nos va a llegar, pero igual nos llega dentro de 3 semanas, ¿no? Es decir, el concepto de la humildad y de aprender en piel ajena, como bien decías, que creo que es universal en nuestro idioma, es un error tremendo, ¿no? Y yo creo que tenemos un desafío grande en general en el sector, no sé si me adelanto de pregunta, pero sí que creo que es un desafío, que es la coordinación entre los profesionales y los servicios sanitarios y los servicios sociales o los espacios de vida y de las personas, sea centros residenciales o sea la propia comunidad, ¿no? En situaciones como esta, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar mucho más en equipo, mucho más coordinados, con servicios mucho más integrados y eso requiere un esfuerzo organizacional, pero también cultural de los propios profesionales, ¿no? Que es un poco un reto también. Lo dejo aquí para no decir más y no extenderme. Muchas gracias. Pues bueno, Diego, ¿quisieras agregar aquí algo? A lo mejor nos vamos más o menos en el mismo tenor que estábamos. Sí, yo quisiera enganchar algunas cuestiones que mencionó Lourdes con otras que se dijeron antes. A ver, yo creo que llamó la atención, sería una situación de tormenta perfecta. Por un lado, China, que tardó en declarar por intereses propios lo que había pasado, frente a una incapacidad técnica que ya se sabía, por lo menos los que hemos tenido la posibilidad de trabajar allí, de la Organización Mundial de la Salud, con grandes conflictos de intereses, que hicieron de alguna manera que se perdieran por lo menos 60 días en relación a lo que la política pública de cada uno de los países podía responder. Yo creo que claramente esto fue por un lado incapacidad, por otro lado también soberbia. Hay que pensar que, mira, a mí me tocó estar en el Ministerio de Salud de Argentina en el año 2003, en el Departamento de Epidemiología. Ese mismo año, cuando fue el SARS en Toronto, en Canadá, también tuve la posibilidad de estar en la Organización Mundial de la Salud allí en Ginebra, y la del 2009, el H1N1, me agarró en la OPS, trabajando en Washington, D.C., por lo cual había antecedentes para entender este tipo de cuestiones. De hecho, el Centro de Control de Enfermedades de China se crea a partir de la pandemia del 2003.
Esto yo puedo entender que no lo entienda el ciudadano de a pie, pero las personas que están en la política pública sanitaria deberían entenderlo. ¿Qué es lo que decía Lourdes? O sea, estando en España, vos no podés decir que Italia está lejos, porque además de eso, o no entender que lo que ocurre en Asia, en Europa, en Estados Unidos, va a llegar a América Latina, para mí es básicamente no entender cómo se maneja el mundo hoy en día, ¿no? Entonces, yo creo que hoy de lo que estamos hablando fundamentalmente es de cómo repensar el sistema de cuidados. Un sistema de cuidados que hoy sabemos que hay que hacerlo porque podemos saber las tendencias de cambio climático, podemos saber lo que va a pasar con la innovación tecnológica y la producción o lo que va a ser el mercado laboral, pero esas son tendencias. Son tendencias que todavía tienen un alto grado de incertidumbre. De lo que tenemos mucho más certezas es del aumento de las personas mayores. Entonces, hoy sabemos que en ese sistema de cuidados hay determinadas cuestiones que hay que considerar. Y yo quiero marcar una donde podríamos establecer un paralelismo entre lo que fue la pandemia y lo que es el tema de las personas mayores. La pandemia comenzó siendo una situación sanitaria y se convirtió en una situación social. Entonces, ahí necesitamos matemáticos, economistas, antropólogos, sociólogos, especialistas en salud pública, en salud mental. ¿Por qué? Porque el desafío es muy complejo. Y lo mismo ocurre con las personas mayores. O sea, el tema de los cuidados de las personas mayores está extremadamente medicalizado. Y la realidad es que tenemos que diferenciar, considerando que hay, en América Latina por lo menos, hay un 98-97% de las personas mayores que viven en la comunidad. Quizás en Europa es un poco menor. El porcentaje de personas institucionalizadas mayores está entre el 4, 5, 6 o 7% dependiendo de los países. Pero aquí en América Latina y en México, fundamentalmente, apenas el 1-2% de las personas mayores viven en la comunidad. Entonces, tenemos que entender que esto no es un tema médico, no es un tema sanitario, sino que para uno intervenir en la sociedad, en la comunidad, debe tener un equipo, digamos, interdisciplinario, porque la respuesta, el desafío es muy complejo y la respuesta va a ser compleja. Entonces, a mí me parece que tenemos que entender estas tendencias que se vienen. ¿Cuáles son las tendencias? Bueno, sabemos que en América Latina el proceso de envejecimiento va a ser mucho más rápido, va a ocurrir en 20 años, 25 años. Los 12 millones de hoy personas mayores que tenemos en México se van a convertir en más de 26 en solamente 15 años. Sabemos que tenemos una debilidad institucional, mal financiada, mal preparado con sus cuadros técnicos, totalmente atomizados sus esfuerzos, porque, por ejemplo, acá el INAPAM trabaja por su lado, el DIF trabaja por otro lado, en Argentina tenés el PAMI por un lado, la ANSES por el otro, las sociedades científicas por otro. Entonces, y en el medio de todo esto, tenemos que entender que los tamaños de los hogares se van a ir reduciendo porque estamos teniendo menos hijos. Va a haber un aumento del grado de dependencia porque el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles en nuestros países es muy fuerte. Y además de todo, vamos a tener una mayor proporción de las mujeres insertas en el mercado laboral, lo cual significa menos capacidad de cuidado. Recordemos que entre el 70 y 80% de los cuidados lo hacen las mujeres. Entonces, me parece que el escenario es muy clave. Ahora, ¿cuál es el desafío? Y con esto termino. Hacerles entender a los políticos cuya métrica va agarrada del voto y de plazos, que en México es un sexenio, en Argentina y en otros países son de 4 años, de poder entender que esto es una inversión a largo plazo. Entonces, ese es el desafío, intentar traducir y bajar determinadas cuestiones. ¿Cuál es una de las posibilidades que tenemos? Cada vez hay más evidencia, lo vimos con los movimientos separatistas en Cataluña, el Brexit, la elección de Trump, es que sociedades con mayor porcentaje de personas mayores condicionan el voto. Así que bueno, esa es la esperanza que nos queda, que las personas mayores votando hagan o permitan que los políticos entiendan estas circunstancias. Muchas gracias, Diego. De hecho, entre el público hay personas que justamente nos están mencionando respecto al empoderamiento de la gente mayor, que tiene algunos datos interesantes, Eugenio, respecto a lo que implica el poder en México. Eugenio, por ahí me acuerdo que tenías una
estadística muy interesante de hoy en México, sí, si bien 1 de cada 10 mexicanos, es un ejemplo, América Latina tendrá sus propias estadísticas, uno de cada 10 es una persona mayor, pero los votantes, ¿cuántos son y cuántos van a ser? ¿Qué porcentajes? Por ahí tenías tú el dato, Eugenio, me acuerdo muy bien. No te escuchamos, Eugenio. Sí, te decía que en las pasadas elecciones aquí en México, hace ya 2 años y fracción, el número de nuevos votantes, de los jóvenes que se incorporaron a la votación, que alcanzaron los 18 años de edad, o en ese periodo, y el número de adultos mayores era casi idéntico, alguna vez platicando con algunos políticos allá en España, les preguntaba, oye, ¿por qué en España hay muchas más políticas públicas a favor de los adultos mayores y en México no las hay? Digo, los políticos son igual de buenos o malos aquí que allá, la verdad. Y me dicen, es muy sencillo, de cada 4 españoles, 1 es un adulto mayor. Quiere decir que si el otro todavía no vota, el 33% del mercado electoral lo tienen los adultos mayores. Si no les damos algo de lo que ellos piden, no van a votar por nuestra opción. Así de sencillo es lo que estaba diciendo precisamente Diego ahora. Aquí en México, en estos próximos años, la población de adultos mayores va a crecer 5 veces más rápido que la población de jóvenes. Es impresionante realmente, o sea, nos vamos a sumar en la tercera edad algo así como 18 millones de personas en muy poco tiempo. Diego lo estaba mencionando ahora mismo. Entonces, tenemos que cobrar conciencia, tenemos que empoderarnos los adultos mayores, tenemos que entender que las políticas que se tomen tienen que defender nuestros derechos sin ir en detrimento de los derechos de los demás, del resto de la población. Pero sí, no, como dijeron al principio ustedes, no estar al final de la cola, no estar al final de la fila formados a ver si nos toca algo. Tenemos que ser de los primeros, ahora sí que como dijo el otro, por el bien de todos. Oye, pues ya que te seguiste ahí, ¿nos puedes contar cuáles ves tú como desafíos que tenemos como profesionales de las múltiples disciplinas? Porque acá en el Facebook está ahí la discusión candente sobre si interdisciplinario, multidisciplinario, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuáles son los desafíos en general? Porque como dice Lourdes, no es un tema exclusivamente sociosanitario, hay muchos actores, entonces pues compártenos tu visión. Mira, era lo que decía yo en mi anterior participación. Creo que lo que nos falta ahorita es mayor colaboración entre todos los que estamos participando en el sector, inclusive la gente de la política, la gente que controla todas las cuestiones sociales y demás. Estoy recordando ahorita, por ejemplo, un programa de televisión que salía en la televisión michoacana. Hay una barra de las 10 de la mañana a las 12 del día, que es una hora en donde tienen poca audiencia en otros públicos y sin embargo sí tienen mucha participación de los adultos mayores. Y ese programa se llama Aquí Sigo. Es un programa muy interesante porque tocan temas para los adultos mayores y ponen inclusive también pues música de la época para ellos y lo hacen bastante ameno. Yo les decía que ese programa le faltaba integrar un poquito más al resto de la sociedad y decir, aquí sigo y sigues tú, en donde involucremos a los demás a pensar en la tercera edad, en pensar en que también ellos van a llegar, que es cuestión de tiempo nada más, y de poco tiempo, realmente se pasa rapidísimo. Entonces, el mayor reto que veo yo ahorita es cómo logramos una colaboración. Ese es el intento que estamos haciendo, este modesto intento que estamos haciendo en este momento, es integrar a más personas de distintos sectores que estamos participando con los adultos mayores. El mayor reto es podernos coordinar. Adelante. Muy bien, muchas gracias. Marce, te traigo a escena para que compartas
punto de vista, ¿cuál es nuestro reto principal como profesionales de las diferentes áreas en la atención, desde la educación, en donde tienes mucha experiencia? Bueno, yo quisiera un poquito mencionando lo que dijeron. Yo creo que en México en especial los protocolos de sanidad no fueron claros. Hubo muchísimas contradicciones de los protocolos de sanidad, de qué debíamos hacer, si no debíamos usar el cubrebocas, si sí debíamos usarlo. No se tomó la experiencia, como dicen, de lo que vivieron otros países y las consecuencias. Y también en cuanto al adulto mayor, definitivamente se dijo, es la población más vulnerable, hay que encerrarlos, nadie los vea, nadie los visite. Y estoy de acuerdo, pero yo creo que los protocolos de sanidad deben de ser acordes a las características de cada persona. Igual los modelos de sanidad que se implementen o que se reinventen tendrán que ser acordes a cada persona. El envejecimiento es muy diferente de una persona a otra. Hay personas de 80 años funcionales y que pueden salir y que pueden protegerse y tener los cuidados y no necesariamente tienes que encerrarlas, y personas que son más susceptibles o que tienen ya problemas de salud más serios. Entonces yo creo que no podemos etiquetar. Y lo que yo veo en México, sin politizar esto, es que los mensajes y los protocolos de salud no han sido claros, no solo para el adulto mayor, para la población en general. No hay políticas públicas claras. Yo que trabajé en gobierno, me doy cuenta que las políticas públicas van variando de un sexenio a otro y según los intereses políticos. Por ahí mencionaba Diego un poco de la cuestión de los votantes y creo que sí se ha aprovechado y sí hubo y lo digo, el que esté en gobierno actualmente, sí supo ver el capital político de los adultos mayores y fue el primero que implementó el apoyo económico para ellos. Que no es que lo vea yo mal, la pensión universal, muchísima gente la necesita. Sin embargo, no puede uno determinar en forma generalizada las necesidades de la población. Hay muchas cosas que pueden ser igual y como decían, los modelos educativos o de residencias de día o de cada uno se tendrán que adecuar las medidas sanitarias conforme a cada situación en específico. Sí va a haber políticas generales públicas que nos van a ayudar a todos, como el sano distanciamiento y todo lo que se ha manejado con la pandemia, pero habrá que analizar desde nuestra trinchera, como gerontólogos, como pedagogos, en mi caso, por ejemplo, en el caso de los modelos educativos, qué procede y qué opera, y que toda la gente participe, los arquitectos, los nutriólogos, que sea algo intergeneracional. Creo que aquí en este panel está participando personas de todas las especialidades y todos están coincidiendo, por lo que estoy viendo en los mensajes, que este es un desafío que tenemos que enfrentar en forma conjunta todas las especialidades y todas las edades, y tienen que participar los propios adultos mayores respetando y generando políticas públicas con una atención centrada en la persona, en lo que ellos quieren y no sacarlos de la jugada y decidir por ellos. En este sentido, creo que valdría mucho también la pena un foro donde ellos digan cómo ven su situación, cómo se han sentido, y creo que la parte emocional está muy afectada por este mismo aislamiento social, que se tiene que buscar la manera de que termine. Sí, la tecnología ha ayudado, pero creo que lo que aquí buscamos es que todos nos ayuden a encontrar y entre todos encontremos y reinventemos nuevos modelos que apoyen a este sector. Muchas gracias, Cris. Perdón, Marce, quiero agregar aquí a Emilio, que también yo creo que desde el sector privado, desde la administración y como responsable de servicios, muchas ocasiones también fueron dejados, ¿no? Pareciera que todo lo que tiene que ver con personas mayores, seguimos poniendo a las personas mayores en la cajita de solamente el sector sanitario, la enfermedad, y desde allí es visto, parece que a todas las personas mayores las ponemos en la misma caja, la sociedad y todo, entonces, inclusive estos anuncios de cuidado, persona atravesando, personas mayores, y ya sabes esto que tanto pone por ahí Francisco y todos los gerontoactivistas,
que ponen a este viejo como un andador, así que parece que son alpinistas. Entonces, creo que los estereotipos de educación desde pequeños es mucho lo que hace falta. Si bien a los viejos actuales no se les dijo que iban a envejecer, no esperaban llegar a los 80, 90 años, lo que es cierto es que hoy deberíamos también, tú como experta en educación, hablar de envejecimiento desde que somos niños. O sea, ¿por qué no prepararme para vivir 100 años, no? Pero bueno, vamos a dejar a Emilio que nos responda también desde lo que es generalmente no sanitario, los retos que tienen otras carreras, otras disciplinas, y sobre todo como responsables de centros de atención que en muchos países fueron dejados a su suerte. Gracias, Gustavo. Sí, como tú bien dices, las otras carreras, las otras áreas que nos dedicamos a los adultos mayores, realmente tenemos una visión, híjole, ¿cómo lo puedo decir? Diferente, vamos a decirlo, diferente. Y esto es porque tratamos de verlos mucho más humanos y tal vez somos los que los vemos y convivimos con ellos día a día y tratamos de ver su lado más digno. Y esto estoy hablando de las residencias, conociendo también las que no son dignas, ¿no? Pero lo que sí creo es que todas las especializaciones que tratan adultos mayores siempre traen este estigma de cómo tratar al adulto mayor hasta cierto punto. Y yo creo que ahí es donde tiene que darse el cambio. Yo creo que ahí es el cambio, es el paradigma de siempre debes tratar al adulto mayor de esta forma. Y ahí es donde tenemos que hacer los cambios. El adulto mayor se trata de la misma, de la forma con un respeto, pero lo tratas de una forma natural, pero lo tratas como cualquier persona, pero le das su derecho, lo oyes, lo escuchas, le das la voz, le das el voto, lo haces pertenecer a una comunidad, y creo que eso es lo que nos falta a nosotros. Y lo digo particularmente en México. Yo creo que en México, y no me quiero meter a políticas públicas, pero creo que en México se ha callado la voz del adulto mayor cuando le das el dinero de su pensión. O sea, sí lo ayudas con el voto, pero con el dinero, y lo callas. Yo creo que la voz del adulto mayor va más allá y tenemos que oírlo y tenemos que escuchar sus necesidades. Las residencias son unas comunidades enormes donde escuchas las necesidades, donde escuchas todo lo que les pasa y donde tú conviertes todo lo que ellos te dicen y lo plasmas en el día a día para que ellos vivan felices. Las residencias deben de cambiar. Eso es un hecho. Todas las residencias desde los 70s para acá siempre fueron un estigma. Primero eran residencias de válidos y luego residencias de gente semi-independiente. Entonces, si eras válido y te volvías semi-independiente, tenías que irte a otra residencia. Eso tiene que cambiar. Todavía existen residencias que así son. Eso es estigmatizar al adulto mayor. Eso tiene que cambiar. Las atenciones al adulto mayor tienen que cambiar. Las cuidadoras tienen que cambiar. La asistencia, el modelo asistencial tiene que cambiar. Tienen que cambiar todas estas cosas que limitan al adulto mayor. Yo creo que el adulto mayor tiene que escucharse y cada vez más, como lo dijo Diego, o sea, hay muchos adultos mayores, a ver más, y se tienen que escuchar. Y si nosotros somos una comunidad de adultos mayores y cada vez va a oírse más, tenemos que ser el mismo canal. Y regresando, yo creo que me desvié un poco, pero regresando a las profesiones, yo soy administrador de empresas, ¿qué hago en una residencia? Bueno, mi vocación me lo dio, ¿no? ¿Qué otras profesiones deben estar en residencias?
miles, marketing, arquitectos, abogados, ya lo había dicho Eugenio, chefs, ¿qué más? Músicos, ¿qué más te puedo decir? No sé, todas las áreas caben para tratar adultos mayores. Es el enfoque que le queramos dar para la atención. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio. Realmente sí, anteriormente no se había visibilizado la importancia, inclusive acá por el espacio pensaba invitar a una doctora en gerontodiseño arquitectónico que es de Zacatecas y Mariana García, que es experta en estos modelos, porque si bien también tenemos que rediseñar los interiores de las instalaciones y pensar, ya hay toda una serie de foros a nivel internacional sobre el diseño postpandémico, porque necesitamos hoy, o sea, será una pandemia, pero nada más vinimos a visibilizar los riesgos ante los que siempre estuvimos. Pues me encantaría invitarles a contestarnos la siguiente pregunta, especialmente cuáles son los modelos más vulnerables. Tal vez es una pregunta obvia, pero valdría la pena reflexionar sobre ello y tal vez no visibilizamos todos los modelos. También aclaramos desde un inicio que en este panel no pretendemos representar ni a todos los sectores ni a todos los modelos de atención gerontológica y por eso es la invitación para nuestros amigos que están participando aquí en los diferentes foros, en las páginas en donde nos están viendo en vivo, para poder hablar sobre estos modelos. Pero, queridos amigos panelistas que estamos aquí, ¿qué contestarían? ¿Cuáles son los modelos más sensibles que deberían reinventarse, renovarse, hacerle una reingeniería porque quedaron obsoletos y se demostró acá? ¿Cuáles dirían que son los que tenemos que poner énfasis? Emilio. Bueno, pues sin duda las creencias, ¿no? O sea, quedaron expuestas ante el mundo, ¿no? O sea, lo que ha pasado en España, en Italia, en Estados Unidos, fue una exposición de modelos, ¿no? Donde se demostró que pues, los residentes fallecieron ahí se pudieron encontrar miles bueno, no miles, muchas causas, ¿no? Y de errores de tanto del sistema público como del privado, ¿no? Yo creo que ante una pandemia hubo muchos errores, tanto de una parte como del otro, pero vaya, era una pandemia. Creo que el sistema per se de cómo funciona una residencia va a tener que cambiar, ha cambiado y lo que ha cambiado hoy en los protocolos de sanitización, de entrada, salida de visitas, todo llegó para quedarse, ¿eh? Ya esto no va a cambiar. En los casos de residencias en México, lo que hemos hecho nosotros de higiene y sanitización ya no va a cambiar. Llegó para quedarse. Las residencias que hemos estado nosotros y hemos compartido los protocolos donde afortunadamente no ha habido ningún contagio, ni ninguna muerte, ni nada. Bueno, pues eso es que hemos compartido, porque esa es la intención, compartir lo bueno, ¿no? Pero en los casos donde hay cosas malas, pues también decir qué fue lo que falló. Creo que aquí también es decir con la parte del gobierno, es decir, y todo, pues si hay un embrollo en la parte de hospitales, saturaciones, y eso pues también hacerlo público, ¿no? Claro. Bueno, y me consta cómo estás blindadísimo allí en las Gardenias, me tocó y parecía que estaba entrando a un quirófano cuando hice la visita para que nos viéramos. Pues gracias, Emilio. Querida Lourdes,
tienes algo que agregar, te he visto. Sí, yo estoy muy preocupada porque yo creo que se están equivocando los responsables y están a veces equivocando a la ciudadanía en algo que es importante. A ver, las personas tienen derecho a un espacio para vivir. Tienen que tener un lugar que sea amable para la vida, que les permita tener actividades de ocio, actividades de relación, tener propósito en la vida, hacer cosas que les interesa, tener relaciones. Es decir, los espacios de vida son los espacios de vida. Pueden ser en tu casa o puede ser una vivienda compartida si necesitas algún tipo de apoyo o cuidado y entonces le llamamos residencia, ¿no? Esto es una cosa en tiempos cotidianos. Si de repente hay una pandemia y requerimos de una atención sanitaria especializada, si necesitamos una atención especial porque la situación de la pandemia, la situación de ese virus está afectando a las personas y está generando una situación de riesgo de salud pública con la gravedad que vemos en la población, que es más de riesgo, pluripatológicos muy mayores, etcétera, entonces la responsabilidad es de sanidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que los espacios de vida no pueden dar respuesta a algo para lo que no están diseñados y para lo que no tienen que estar diseñados. Es decir, una cosa es que en una situación de pandemia la coordinación con la asistencia sanitaria, tanto atención primaria o especializada o geriatría comunitaria, llamémoslo como queramos en cada territorio, que será diferente, eso es una cosa. Y esa es la responsabilidad de los servicios de salud y de los servicios de salud públicos. Que no tiene que, entonces las residencias no tienen que sanitarizarse y tienen que quedarse sanitarizadas de por vida, porque nadie quiere, ni puede, ni debe vivir en un lugar que sea un lugar sanitario per se. Solamente en una fase de pandemia donde el riesgo es mayor que el beneficio y entonces nos prevenimos todos y ponemos todos este tipo de precaución sanitaria. Pero una vez la pandemia pase, tardarán 2 meses, 5 meses, 1 año o con lo que pase, tenemos que volver a conseguir que las residencias no sean espacios sanitarios, sino que sean espacios de vida. Y que cuando haya una persona con sospecha o con seguridad por PCR de que tiene la enfermedad, sea con síntomas o asintomática, lo que hay que exigir, y va a ser mi pelea y lo seguiré diciendo a título personal, como Lourdes Bermejo, por la evidencia que vemos en cientos y en miles de centros, lo ideal es aislar a esa persona, que esa persona pueda tener un aislamiento fuera de la residencia. Porque la probabilidad de hacer un aislamiento dentro de la residencia con éxito es dificultosa, es en algunos casos imposible y en otras muy complejo y en otras imposible. Entonces, la mejor política es generar centros, equipamientos, que los hemos probado en algunas comunidades autónomas y han funcionado muy bien, donde las personas enfermas salen. Si necesitan asistencia sanitaria y hospitalización, por supuesto, pero simplemente si están asintomáticos pueden ir a otra residencia de personas mayores con COVID. De esa forma permitimos que las personas que no están con COVID, mayores, sigan estando sanas y sigan pudiendo hacer una vida dentro de la residencia con cierta normalidad. Porque si no, tenemos que volver a aislarlas todas dentro de su habitación. Y esto ya lo hemos hecho muchas veces. Y esto no ha impedido que en los centros se sigan muriendo las personas porque no podemos hacer aislamientos eficaces en la mayoría de las residencias. Es muchas veces técnicamente imposible por personal, por espacio, por condiciones. Es decir, no está diseñado el sistema para hacer aislamientos internos. Entonces, el problema no son las residencias, no es el modelo residencial. El modelo residencial tiene que seguir luchando por hacer espacios de vida, por hacer unidades de convivencia, por hacer espacios amables, controlables por las personas, que las personas puedan moverse, desplazarse, hacer actividades, sentirse competentes. Eso es lo que tenemos que seguir luchando. Y eso va a ser, desde luego, no seguir construyendo grandes edificios ni sanitarizándolos. Otra cosa es momento de pandemia. Pero la vida y el futuro y el modelo residencial no podemos diseñarlo en momento de crisis y en momento de pandemia. Ahora hay que dar solución. Pero el diseño del futuro de lo que queremos para envejecer bien no puede ser esto, porque esto no va a durar eternamente. Muchas gracias. Y hay muchos intereses de que esto se sanitarice. Hay intereses comerciales.
Tienes toda la razón y a mí algo en lo particular que me preocupa mucho es justamente que han aprovechado diferentes sectores para también satanizar todos los modelos. O sea, lo mismo que se le pone a los viejos, a todos en esta misma cajita de dependencia, etcétera, y el edadismo. Lo mismo ha pasado con los centros residenciales. A todos los ponen en la caja. Ve, les dijimos, es malo tener a los viejos en sus asilos, lo mejor es tenerlos en casa. Entonces, sigue habiendo este conflicto entre si es mejor en casa, si es mejor en residencia. Es que, bueno, hay modelos para todo. Aquí el asunto, como bien lo dices, es prepararnos. No podemos estar con la paranoia de que esto va a estar aquí para siempre. Tendremos que tomar medidas suficientes, pero vaya, creo que para eso es la riqueza de esta construcción y estas reflexiones que tenemos aquí, Lourdes. A mí en lo personal, y se los comparto también a los panelistas, yo tuve que cerrar 2 centros de día porque el riesgo de contagio es más alto entre las idas y venidas. Así que hay muchas cosas que tendremos que seguir reinventando e innovando, pero definitivamente no vamos a poder estar viviendo con el miedo eternamente. Amigos panelistas, ¿quién agrega algo sobre esto? ¿De qué modelos específicamente? Adelante, mi querido Diego. Sí, yo creo que claramente la pandemia lo que hizo fue de alguna manera ponernos de bruces de cara con una situación en la cual las sociedades nos estábamos haciendo los tontos y mirando para otro lado. Yo coincido plenamente, creo que acá lo que se está cuestionando es el modelo de institucionalización. Y creo que en la búsqueda de soluciones lo que habría que hacer es, como dijimos, preguntarles, escucharles, pero también preguntarnos a nosotros mismos, porque si esta pandemia nos hubiese agarrado con 25, 30 años más, probablemente estuviésemos mucho más interesados en cuál sería el modelo de institucionalización. ¿Por qué? Porque hoy sabemos que aproximadamente el 30% de las personas en algún momento van a requerir de una asistencia, de un cuidado. El punto es que no sabemos, primero, si nosotros vamos a entrar dentro de ese 30%, pero por otro lado, tampoco sabemos en qué momento y qué tipo de cuidados vamos a necesitar. Yo creo que ese modelo de institucionalización coincido plenamente y sé perfectamente que en la sanidad española puntualmente hay un conflicto de interés muy fuerte desde lo comercial por la privatización de lo que es uno de los pilares del estado de bienestar español, que es el Sistema Nacional de Salud, del cual puedo decir que lo conozco porque trabajé 3 años como médico de familia allí, y yo coincido en que las residencias no tienen que estar medicalizadas. Y si es por buscar modelos, porque ustedes me dirán, bueno, nos queda muy lejos, ¿quién puede pagar eso? Bueno, pero si vamos a buscar modelos, busquemos los mejores. Y hoy me parece que el mejor espejo que tenemos a nivel global son los modelos nórdicos, claramente. Después vemos cómo llegamos, cómo vamos a esto. Pero a mí me parece que tenemos que pensar, digamos, en el largo plazo. ¿Por qué? Porque no vamos a vivir el resto de nuestras vidas en pandemia o en situación de cuarentena. En algún momento esto va a pasar y vamos a tener que empezar a reformular determinadas cuestiones. Y dentro de ese modelo de institucionalización que al mismo tiempo hace a una visión más amplia, que es el sistema de cuidados, me parece que es importante hacernos preguntas como ¿quién va a proveer estos cuidados? ¿Qué tipos de servicios? Y esto lo menciono porque sin duda la presencia del Estado tiene que estar presente, porque esto es política pública y de alguna manera indirectamente es politizar la charla, porque al mismo tiempo esos cuidados, esos modelos de institucionalización van a requerir de un financiamiento, en el cual hoy sabemos que el Estado es copartícipe en la mayor parte de los casos. Y el gran desafío es cómo acreditamos calidad, porque la realidad es que los modelos de institucionalización, y esto lo hemos visto en España, lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en todos los países, no han sido prioridad, no para el último gobierno o el gobierno de este momento, sino para todos los gobiernos previos que hubo. Nunca les importó acreditar la calidad. Entonces tenemos que saber quiénes son los que están trabajando, cómo los estamos formando, cómo vamos a regular ese sistema, ese complejo de servicios y, por supuesto,
en qué medida el Estado va a tener un rol protagonista. Así que bueno, vuelvo con esto. Creo que el desafío es muy complejo, pero por supuesto las oportunidades son muchas. Claro, totalmente de acuerdo. Y para ir, creo que Eugenio, por ahí vas a agregar algo, solo que estamos un poquito en el tiempo. Me gustaría lanzar la pregunta, una de las preguntas que ya de hecho Diego trajo a colación, que es ¿para dónde va? Más allá de la pandemia, que de alguna manera también Lourdes ya trajo, no vamos a estar. Entonces, más allá de la pandemia, ¿hacia dónde debería ir la gerontología y su transdisciplinariedad? Porque también hay que entender que mucha gente, sin identificarse como gerontólogo, hace muchas cosas dentro del campo del envejecimiento, y a veces por eso es que hay países como Estados Unidos que en lugar de mencionarla como gerontología, le ponen la Asociación Nacional del Envejecimiento, donde la gente puede caber todas, ¿no? Pero entendiendo que el campo de la gerontología es transdisciplina a final de cuentas, ¿dónde estaría? ¿Hacia dónde deberían migrar? Vamos a suponer, ¿qué va a pasar en 10 años? ¿Para dónde deberíamos estar yendo? Porque bien lo dice también Diego, si tuviéramos tal vez 10, 20, 30 años más los que estamos acá, tal vez, y la gente que nos está viendo también, ¿qué sería y desde dónde serían nuestras acciones si nosotros ya estuviéramos también inmersos dentro del mundo y del campo propio del envejecimiento? Si yo ya de facto ya tengo 80 años, seguramente mi participación también sería diferente. Tal vez estaríamos más interesados en hacer algo, pero desde ahí, ¿hacia dónde nos dirigimos o deberían dirigirse los modelos de atención? Eugenio, siempre sí, venga. Sí, adelante. Mira, yo creo que lo decía muy bien ahorita Lourdes y Diego, ahorita nos enfocamos mucho hacia el sector de la residencia, pero si pensamos con las distintas opciones que tenemos los distintos adultos mayores, habemos unos más funcionales, unos más dependientes, etcétera. La mayor parte de la gente quiere seguir viviendo en su casa en la medida de lo posible. Yo creo que eventualmente yo llegaré a alguna residencia geriátrica si me dan vida suficiente, pero mientras pueda voy a tratar de vivir mi vida en mi casa, con mi mujer, con mi familia, con mi entorno, y buscaré disfrutar la vida lo mejor posible. Y si para ello necesitamos llevar el Estado o la familia o la sociedad, llevar ayudas a la casa, es el momento de hacerlo, hay que planearlo. Yo estoy en teleasistencia por eso, por esa convicción, porque yo creo que no hay adulto mayor que esté en un lugar que sea mejor que su casa. La verdad, su casa es ideal para que los podamos cuidar ahí, mientras haya esa posibilidad de hacerlo, mientras la dependencia no signifique que se tenga que mudar a una residencia. Entonces, el proveer los servicios es una obligación que tenemos como sociedad. Tristemente me ha tocado, tú lo sabes, Gustavo, muy bien, dos pruebas con el gobierno mexicano que hemos hecho, y que a la hora de la hora nos dicen, es que no hay presupuesto. Ya hicimos la prueba piloto, gastamos millones de pesos en hacer un programa piloto con adultos mayores, y a la hora de la hora no hay presupuesto. Entonces, ojalá que el gobierno se ponga las pilas y entienda que todos necesitamos apoyar al adulto mayor, porque todos vamos para allá nuevamente. Y el otro tema es no nada más preocuparnos del bienestar físico de las personas, sino también el bienestar mental. Gustavo, te va a dar a lo mejor un poco de risa. Yo siempre termino mencionando a mi tía Pitusa. Ella tiene 95 años, nos debe estar viendo ahorita por Facebook, y ella me decía de la pandemia, me dice, mira, yo viví la guerra civil española enclaustrada en una casa cuando era chica, y me siento casi igual ahora con la pandemia. Es triste que estos ciclos se repitan, ¿no? Tenemos que buscar cómo les ofrecemos posibilidades de que estén mejor comunicados con sus seres queridos. En nuestro modelo de teleasistencia
los enlazamos con sus familiares en las llamadas para que puedan hablar con ellos, no importa en qué parte del mundo estén. O sea, tenemos gente, por ejemplo, de la comunidad judía que habla Israel, o gente de México que tiene familia en Estados Unidos o en España, y los comunicamos para que hablen entre ellos. La telefonía IP nos permite muchas ventajas en ese sentido. Entonces yo creo que lo que tenemos que buscar como modelos, distintos modelos, es hacerle caso al adulto mayor de qué es lo que él necesita, qué es lo mejor para él. Y ya no quiero acaparar más la atención. Adelante. Solamente para redondear, estamos como en los 10, 15 minutos finales. Lo que quiero es invitar a nuestro público, si quieren hacer una pregunta directa a alguno de los panelistas, si quieren compartir, hay muchísimos comentarios en Facebook, y gracias a todos ustedes. Si quieren hacer una pregunta relacionada o alguna propuesta adicional, pues este es el espacio. Adelante, Marce. Yo nomás quisiera, saliendo un poquito del tema de la institucionalización, creo que un problema muy grave, por lo menos en México y yo creo que en el mundo, es la discriminación laboral por edad. Yo tuve la oportunidad en una bolsa de trabajo para adultos mayores y es una labor titánica. Por lo menos en México, el tope de edad para darte un trabajo es de 35, 40 años, a veces hasta menos. Tenemos que trabajar en un modelo también en donde se le permita a las personas, porque lo que viene con esta pandemia también es un empobrecimiento grande, y creo que hay muchos adultos mayores que van a trabajar o lo están haciendo en las calles, en sus puestos, vendiendo artesanía, vendiendo pasteles. Entonces tenemos que trabajar también porque los empresarios y todos cambiemos esa mentalidad, ese edadismo de discriminación laboral por edad. Es todo un tema, quizá no de este panel, pero que sí lo quisiera dejar en la reflexión de las personas que nos dedicamos a esta labor, porque creo que una de las soluciones es no dar el pan, sino enseñar a pescar o permitir que la gente vaya a pescar. Yo creo que sí tiene mucho que ver con el panel, Marcelo. Al final de cuentas, impactan en las políticas públicas, y es imposible no hablar de las políticas, como dice Diego. La realidad es que acá el tercer sector, nosotros desde la bandera, no desde la empresa, sino desde aquí, desde la sociedad civil, pues es nuestro deber ir desde nuestros emprendimientos y desde nuestros diferentes grupos y capacidad de influir, pues a que sí hay una toma de decisiones y que a final de cuentas sí están involucrados los tomadores de decisiones, los diseñadores de las políticas públicas. Claro. Y que se ha notado su ausencia. Estando aquí con el tiempo encima, vamos a hablar, a poner algunas de las preguntas. Dice Ana Laura Moguel, y si antes de la institucionalización damos herramientas a las familias para trabajar, vivir y convivir con esa persona adulta mayor, pues yo creo que ahí hay muchas cosas que hacer para hacia dónde se dirige nuestra atención. ¿Alguien quiere contestar en el público sobre este modelo también de educar a las familias para que podamos convivir en nuestra longevidad, en esta nueva longevidad, como diría Diego? Adelante, Emilio. Por supuesto, yo creo que el adulto mayor está mejor en su casa. Yo creo que siempre ha sido una de las lógicas de la familia, ¿no? Y por supuesto, yo creo que la base de la familia está integrada siempre con los adultos mayores, no lo veo de otra manera. Yo creo que todas las oportunidades y todas las herramientas, también como lo dijo Eugenio, el adulto mayor puede vivir en casa y puede estar, yo creo que no es la última herramienta ni la última oportunidad vivir en una residencia, es una solución más a una opción de vida más, la residencia, y se pueden tomar todas las opciones. Yo creo que más bien aquí esto es un tema que será también de otra charla más, que será la educación de la familia, del envejecimiento, ¿no? Porque nosotros pensamos que el adulto mayor deja de ser funcional a cierta edad y nosotros como familia lo vamos relegando. Somos nosotros mismos los que lo relegamos
y eso pasa, y por eso es que a veces incluso somos los mismos que lo vamos empujando a una residencia, ¿no? Cuando debería ser lo contrario, ¿no? Entonces, esto más bien es un tema de educación o de tradiciones, pero por supuesto yo creo que el adulto mayor pertenece al núcleo familiar y ahí debe de estar hasta donde se pueda, ¿no? Okay. Adelante, Lourdes. Muy cortito. Yo creo que, claro que tenemos que seguir y reforzar los vínculos con las familias. Las personas no pueden ser felices, las personas no podemos ser felices si no nos sentimos queridos con nuestros seres queridos. Es decir, es imprescindible. Un error que cometemos los gerontólogos es que seguimos hablando de las viviendas compartidas, que son las residencias, como instituciones, y los llamamos internos, les llamamos la institucionalización. Es que nosotros mismos no nos creemos. No podemos llamarlos institucionalizarlos porque no hay que institucionalizarlos. Están viviendo dentro de la comunidad en un equipamiento con unas condiciones de apoyo porque las necesitan, pero son miembros de la comunidad, son miembros de sus familias y tenemos que cambiar el lenguaje ya. Nada de ingresos, de internos, de institucionalizarnos, ni nada. Viven allí y es un alojamiento compartido. El día que nos lo creamos y que hagamos los espacios de vida comunitarios abiertos a los familiares, sin horarios, que puedan entrar los familiares, participar en las actividades, ser recursos humanos y de vida para las personas que allí viven y para los equipos que allí trabajan, entonces realmente estaremos mejorando. Creo que nos falta mucho todavía hasta nosotros de creérnoslo. Tenemos que quitar uniformes, tenemos que quitar toda aquella sensación de jerarquía de poderes, de control, de que ellos están mal y nosotros gestionamos sus vidas. Tenemos que hacer espacios donde ellos se sientan competentes, capaces, libres, aunque haya normas, aunque haya sistemas de control, pero que todo sea tan invisible y tan adecuado que las personas se sientan dignas viviendo ahí. Yo me sumo. Yo lo he visto, es que yo lo he visto, claro. Yo lo he hecho, yo lo he visto en España y en otros países, incluso en países donde no hay muchos recursos económicos, porque es un tema más de filosofía y de sensibilidad y no tanto de dinero, ¿no? Se puede tener mucho dinero y gastarlo horrible y se puede tener muy poco y saber hacerlo muy bien. Entonces, primero tenemos que creérnoslo nosotros. Seguramente nos ha tocado escuchar al clásico grupo de amigas que tienen alrededor de 60 años o un poco más. Dicen, bueno, vamos a juntarnos entre todos y a rentar un piso, como dicen en España, una residencia, una casa, para convivir y ser estos roomies y inventar. Y tienes razón, creo que aquí el problema hemos sido nosotros mismos como profesionales de esto, que todo, para empezar, lo vemos desde un modelo sanitario. Y por otro lado, nuestra propia manera de ver edadistamente con esta atención paternalista, de vamos a hacer para ellos, ¿no? Yo creo que ahora es momento de hacer las cosas con ellos y creo que de eso se trata, y a mí por eso me encanta cuando está aquí Eugenio diciendo aquí, yo soy el que representa a las personas mayores, pero definitivamente en estos paneles vamos a tener la participación de gente que además ya se está organizando para vivir de esa manera, y creo que nosotros somos quienes hemos puesto, definitivamente lo digo hablando de nosotros, representándonos a quienes atendemos a la gente mayor, somos quienes terminamos institucionalizando, poniendo etiquetas y generando mayor edadismo en las personas mayores. Creo que Diego quería mencionarnos algo. Diego, adelante, por favor. Sí, yo quisiera volver un poquito para atrás, porque la realidad es que aquellas personas que pueden pagar una residencia, una institución, por lo menos de este lado del océano, son muy pocas, y esa es la realidad. Vuelvo a dato duro. En México apenas el 1% de las personas pagan por un sistema de cuidados, independientemente que esto implique la residencia, por lo cual a mí me parece que es fundamental lo que se planteó de la familia, porque en definitiva la persona mayor está conviviendo con la familia y la familia es quien de alguna manera tiene las 24 horas del día a esa persona mayor. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy importante, no solo por capacitar, sino por reconocer a esa persona, en el sentido de que muchas veces quien cuida tiene que dejar su trabajo, tiene que dejar el cuidado de sus hijos, tiene que dejar el cuidado de sus hogares, y estoy hablando de mujeres fundamentalmente, hijas, hermanas, madres. Entonces me parece que
el nivel comunitario, donde vuelvo a repetir, el 98 o 99% de las personas mayores de América Latina están en sus propias casas, me parece que es fundamental. Por otro lado, también me parece fundamental trabajar en ese eslabón, en ese enlace de intervención comunitaria que articula el hogar con el sistema formal de cuidados. Esto es algo que publiqué en una carta al editor de la revista de la SEG hace 10 años aproximadamente y que tiene que ver con formar cuadros técnicos de una manera muy rápida, altamente sensible, poco específica, pero que puedan detectar y que puedan decir, esto es importante, hay que llamar al trabajador social, al asistente, al médico y a quien sea. Y esto vuelvo a repetir, esto significa presencia del Estado. Presencia del Estado. Y vuelvo a esto, si nosotros nos preguntamos, si a mí me preguntan, y seguramente esto ustedes lo saben porque le preguntan a la gente, ¿dónde quieren pasar sus días? Va a ser en nuestra propia casa. Entonces me parece que el gran desafío es ese. Por un lado, trabajar el sistema, la intervención comunitaria, trabajar la articulación con el cuidado o el sistema de cuidados formales y modificar, como bien dijo Lourdes, esa cuestión tan verticalista, tan medicalizada, tan rígida que todavía nos sigue persiguiendo respecto de lo que son los internos, lo que son los uniformes y todo ese tipo de cosas que ya sabemos. Muy bien. ¿Alguien quiere agregar algo más? Estamos con el tiempo y creo que este panel da para mucho y aquí fue justamente, y gracias Eugenio porque fuiste quien provocó esto de, creo que es momento de repensarnos en los diseños. Seguramente es algo que hemos pensado de alguna manera todos, los panelistas, la gente que está acá y de verdad hay muchos comentarios en la gente que nos está siguiendo ahora en vivo, pero es eso, es cómo provocar, porque hoy necesitamos ser creativos para poder también atravesar, como decía justamente Marcela, también es un problema que va a impactar en el aspecto económico. No es lo mismo la capacidad en otros sistemas como el estadounidense, canadiense, donde tienen soportes financieros gubernamentales para atender a la gente, ahí sí, en instituciones, residencias, modelos diferentes que hay, que nuestra región Latinoamérica, que los recursos no están tan vastos, entonces necesitaremos echar mano de la creatividad. Entonces, estando en el tiempo, me gustaría aprovechar para pedirles una reflexión final y que esta es una invitación a continuar el diálogo posteriormente en foros y probablemente en algún congreso que queramos poder echar a andar. Así que, ¿con qué les gustaría terminar hoy la reflexión, queridos amigos? Adelante. Lourdes, adelante. Bueno, a mí me gustaría decir que en mi vida profesional quizá lo que más he aprendido o lo que he ido aprendiendo es que independientemente del perfil profesional que tengas, de la formación de base, del lugar que estés ocupando ahora mismo, de la tipología de persona con la que trabajes, con sus características o da lo mismo, o estés en el ámbito más sanitario o en el más social, es lo mismo. Yo creo que la responsabilidad de los profesionales cuando trabajamos con personas que son mayores, que pueden tener fragilidad y más en tiempos de COVID, donde está el miedo real y natural. La pregunta es, ¿qué valor aporto yo para facilitar que las personas tengan una vida más digna, tengan calidad de vida, sean más felices y la vida les valga la pena? Si una enfermera, un fisioterapeuta, una terapista ocupacional, una psicóloga, una trabajadora social, una auxiliar, una cuidadora, un asistente personal, un gestor, un director de residencia, me da lo mismo. Cualquiera de nosotros podemos dar valor añadido al poder aportar algo más para que las personas vivan mejor en ese aquí y ahora, cada uno donde esté. Por muy profesional que seas, si no estás aportando eso, ya no eres un buen profesional. Y si no tienes la clave de la calidad de vida y de la dignidad y de los derechos del otro, ya no eres un buen profesional, estés donde estés. Y yo creo que esto que yo lo aprendí antes de la pandemia, en la pandemia se ha puesto encima de la mesa, porque los verdaderos profesionales son aquellos que, además de sus técnicas y de sus conocimientos profesionales, tienen este plus de preocuparse por la dignidad, por el derecho y por la calidad de vida de los otros. Muchas gracias por tu participación, querida Lourdes. Oye, tienes muchísimos fans aquí que te están siguiendo.
Al ratito les contestas a todo. Qué bárbara. Muy bien. ¿Quién agrega algo por acá? A ver, Diego, platícanos tu reflexión final, por favor. Bueno, yo en realidad, más que una reflexión, un agradecimiento. Yo creo que lo que nos está haciendo falta es, así como no estamos escuchando a las personas mayores, no estamos dialogando entre nosotros. Hoy un poco me parece que lo que hemos planteado acá sobre la mesa y lo que hemos visto en los comentarios es que somos muchos los que pensamos de la misma manera. Así que yo agradezco, felicito por esta iniciativa, Eugenia. Te voy a confesar que cuando hace un mes y medio vi tu post en Facebook no entendía muy bien para dónde venía el asunto, pero después cuando me contactó Gustavo me explicó de qué se trataba. Así que, y estoy seguro que en el próximo viaje a Monterrey, en la Nacional, me lo vas a poder explicar mejor. Vale. Así que... Estamos acá en León, Guanajuato, estamos. Ah, muy bien, entonces en Guanajuato. Así que bueno, un gusto enorme realmente volver a haber compartido con Lourdes, con ustedes a quienes conozco hace mucho tiempo, y Emilio y Marcela, que realmente es la primera vez que nos vemos. Y bueno, ojalá esto se pueda repetir. Creo que si hay algo que nos une a todos, básicamente es la vocación, es el compromiso que tenemos con esas personas mayores de hoy y con quienes vamos a hacer el día de mañana, si todo va bien, también personas mayores, ¿no? Muchas gracias, querido Diego. No puedo estar más de acuerdo contigo. El tema de esta unión y además aprovechar las tecnologías que hoy tenemos para poder hacer este intercambio que tal vez hace 15 años nos hubiera agarrado de una manera todavía mucho más aislada y con mayor desventaja. Y bueno, hoy tenemos la experiencia de poderlo compartir con personas que llevan también una experiencia internacional, como bien mencionaste el caso de Finlandia, del manejo tan adecuado de la pandemia. Bien, Emilio, ¿quieres cerrar con algo? Pues nada, agradecerles a Gustavo, Eugenio, la invitación, de verdad, ya llevamos largo camino recorrido en esto. Diego, Lourdes, Marcela, no los conocía. Diego, sé que estás en México, invitado cordialmente a Gardenias en Querétaro, cuando quieras. Lourdes, cuando quieras, en México, igual. Eugenio ya conoces, pero cuando quieran igual vayan a Gardenias. De verdad es un modelo de atención que semeja mucho a lo que Lourdes platicó hace un momento. Yo encantado de participar en esto y de platicar mis experiencias y de juntar a gente nueva, de otras visiones, de otras carreras. De verdad, creo que podemos aportar mucho, y yo, como siempre, les digo que para mí la experiencia más grata de trabajar con los adultos mayores es cuando ellos me dicen gracias, ¿no? Muchas gracias, Emilio. Adelante, Marce. Perdón, agradecerles, un honor haber estado en este panel y conocer a personajes como Diego, como Lourdes, Emilio, bueno, con Eugenio y Gustavo ya tenemos amistad platicando este tema hace mucho. Mi visión, como lo vieron, es más en cuestión de la ciencia de la educación, de hacer programas de educación continua, el aprendizaje de toda la vida. Y mi reflexión final sería que abriéramos la escucha activa para escuchar lo que quieren los adultos mayores, cómo quieren vivir, cómo quieren estar, tienen todo el derecho a ellos decir cómo quieren participar dentro de esta reingeniería o cambios que se vayan a hacer en cualquiera de los modelos que sean para ellos, pero en donde creo que tienen que ser escuchados. Muchas gracias, Marce. Eso me hace pensar mucho justamente en esta invitación de cambios de paradigma, porque yo creo que todos estamos viviendo un cambio de paradigma y creo que de alguna manera todos nos hemos vuelto activistas en el camino. Nos depende cuántos años llevas acá. Y pues bueno, inclusive este cambio de paradigma, ¿no? Diego lo menciona muy bien y ha sido el estandarte al frente de esta nueva longevidad, de también vernos no nada más como gente dependiente, sino también vernos
con una mirada alternativa, de reinventar también la manera de ser viejos, y en la parte que nos toca a nosotros de ser responsables de crear la parte que nos toca de crear nuestra propia vejez, y no ser después víctimas de todo lo que no cambiamos hoy en el 2020, y que después, más allá adelante, sigamos pagando las consecuencias de no haber podido hecho algo diferente para cambiar esa futura vejez. Eugenio, ¿con qué quieres cerrar, querido amigo? Bueno, pues mira, yo nada más quiero agradecerles de verdad a Lourdes, a Diego, a Emilio. Su participación es realmente muy, muy importante. Pero tengo que agradecerle muy especialmente también a Marcela, porque ella fue la que me empujó a que hiciéramos esto, y a ti, mi estimado Gustavo, porque pues ahora sí que tú eres el que le entiendes más a estas tecnologías y impulsaste todo esta charla. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a todos, y pues trabajemos en equipo. Gracias a ti, Eugenio. Y trabajemos tenemos que hacer, claro, hay que hacer más foros, hay que hacer un simposio, un grupo, la gente quiere ser escuchada. Muy bien, pues muchas gracias a todos, de verdad, ¿eh? Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Claro, yo solo quiero de verdad agradecer a cada uno de ustedes como panelistas, a la gente que nos vio, y vuelvo a dar esta advertencia que hicimos al inicio: no representamos ni a todos los sectores, ni están todos los modelos de atención que probablemente están, y hay muchos inimaginables ya relacionados también a tecnologías y otras cosas que por ahí vienen. Entonces, esta es una primera iniciativa, y vamos a tomar la invitación de todos los que han estado acá, especialmente, querido Diego, que has mencionado, no era importante estos diálogos, pues va a ser la primera de varias. Seguramente de esto va a ser una rueda que más adelante seguramente la gente que nos está viendo también querrá participar, y hay muchas visiones, el trabajo social, los arquitectos, en fin, creo que tenemos mucho que aportar cada cual desde su trinchera. Yo solo quiero agradecerles a todos mis amigos los panelistas, aprecio mucho esto, y nos estamos viendo entonces muy pronto, y gracias a la gente que nos ha visto por acá, y hasta luego. Gracias a todos. Gracias a todos, hasta luego. Gracias.